El tipo que estaba en la galería de arte me soltó que yo jamás podría entender la pintura que teníamos enfrente. Yo era la que la había pintado. Ahí estaba parada frente a mi obra más grande, en plena inauguración, solo con mi copa de champaña, cuando se me acercó un señor vestido con un traje carísimo y empezó a explicarme mi propia pintura con todo el aire del mundo. Ni por la mente le pasó que yo era la artista, seguro porque la placa decía Riley Turner, y él automáticamente pensó que era un hombre, porque no paraba de hablar de su brillante técnica. Este cuate, Robert, me miró de arriba abajo y me suelta. Te ves demasiado joven para estar en un evento como este. ¿A poco andas buscando novio millonario? Muy viva. Aquí abundan los hombres con lana. Y luego va y señala mi pintura como si fuera suya. Mira, lo que Riley hizo aquí no lo aprecia cualquiera. Se necesita años de formación. Seguro tú nada más ves colores bonitos. La mayoría de las mujeres solo ve decoración. Le di un trago a mi champaña y le contesté. Qué interesante punto de vista. Y con eso parece que le di cuerda para seguir hablando. Se acercó aún más a la pintura, poniéndose prácticamente enfrente de mí y dándome la espalda para seguir con su discurso. Una chava como tú seguro piensa que esto solo es bonito, pero aquí hay cerebro detrás. Obviamente el artista es hombre, porque las mujeres no tienen este dominio técnico. Las pintoras hacen flores, sentimientos. Esto tiene profundidad intelectual real. Es biológico, la verdad. Los hombres simplemente pueden lograr este nivel de abstracción. Cuando le dije que conocía el trabajo del artista, soltó la carcajada y me dio una palmadita en el hombro. Seguirlo en Instagram para ver fotos bonitas no es conocer de arte, linda. Seguro crees que eres culta porque fuiste a ese show de Van Gogh con luces. El conocimiento real se consigue con décadas de estudio, no viendo videos en TikTok. Decidió ponerme a prueba y empezó a dispararme preguntas. ¿Quién es Basquiat? ¿Qué es el claroscuro? A ver, dime 3 pintores del Renacimiento que no sean Da Vinci. Apenas empecé a responder, me interrumpió. Mal. Por eso no deberían dejar entrar a cualquiera en estos eventos. Seguro googleaste unos términos antes de venir para impresionar a los hombres. Pero Riley sigue una tradición que tú nunca vas a entender sin educación de verdad. No de colegio patito bonita. Universidades de verdad. Volteó otra vez hacia mi pintura y hasta empezó a explicarla más fuerte, llamando la atención de los demás. Lo que Riley logró aquí costaría fácil unos 2 millones de pesos solo en estudios. Nada más los materiales valen más de lo que ganas en un mes en cualquier trabajito que tengas. Me escaneó el outfit con cara de fuchi. ¿Qué? ¿Vas vestida de Target? Alguien que compra ahí jamás va a entender la inversión que representa esta obra. Seguro Riley se gasta más en un pincel que tú en todo tu look. Sugerí que a lo mejor el artista era autodidacta, y Robert solo se burló. ¿A poco así aprendiste de arte? ¿En fiestecitas de pintura con vino? Me agarró la muñeca para jalarme a otro ángulo, apretando con más fuerza de la necesaria. De verdad que te falta hasta para pararte en el lugar correcto. Riley planeó que se viera justo desde aquí. Tu ignorancia en serio es una falta de respeto a su trabajo. No me soltó mientras seguía hablando. Pero bueno, tratar de explicarte esto es como querer enseñarle cálculo a un niño de kinder. No tienes ni lo básico para entenderlo. Se dio cuenta que quería soltarme y me apretó todavía más. ¿Qué? ¿Te estoy quitando tiempo de tus selfies? Por eso los coleccionistas de verdad odian estos eventos. Chavas como tú solo vienen a la barra libre y a buscar sugar daddies. Nada más vienen a contaminar el espacio donde sí se aprecia el arte. Hizo una seña a un guardia. Ella anda borracha y está molestando a los invitados. Checa si de verdad debe estar aquí. Y luego Robert se volteó hacia la gente que ya nos estaba poniendo atención. Esto es lo que está acabando con el arte. Gente sin preparación como ella cree que su opinión importa. Riley Turner es un genio y lo van a estudiar en las universidades. La diferencia entre alguien como él y alguien como ella es que él sí tiene talento y cerebro, y ella solo está ocupando un lugar que no le corresponde. Literalmente le está quitando el aire a los verdaderos amantes del arte. Se notaba la incomodidad en el ambiente y juraría que alguien ya iba a decirle quién era yo. Pero en ese momento, la curadora tomó el micrófono, con el mejor timing que he visto en mi vida, y dijo: Damas y caballeros, quiero invitar a nuestra artista, Riley Turner, a decir unas palabras sobre la colección. Me volteé hacia Robert y le extendí mi copa. ¿Me la puedes sostener tantito? La agarró como reflejo, y yo caminé directo al escenario, viendo cómo su cara pasaba de confundida a darse cuenta, y luego a puro horror cuando tomé el micrófono. Yo sí que tenía algo que decir. Me puse frente al atril, respiré hondo, y sentí que el aire me duraba siglos. La sala se quedó en silencio. Robert seguía ahí, tieso, con mi copa en la mano. Su cara se transformó de presumida a perdida, y luego se puso pálido en segundos. Sentía todas las miradas encima, pero hablé con la voz más tranquila y firme que pude. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche para ver mi trabajo. Crucé la mirada con Robert un momento y parecía que iba a vomitar. Volteé de nuevo al público, y sonreí a quienes habían presenciado todo. Esta colección es muy especial para mí, y les agradezco que hayan venido. El micrófono captaba cada palabra, y empecé a notar que la gente se movía y susurraba. Mi obra más grande aquí, la que está justo detrás de mí, está inspirada en momentos exactamente como el que acabamos de vivir. Varias personas voltearon a ver a Robert y luego a mí. Se notaba la tensión en el ambiente, y podía ver cómo la gente iba entendiendo lo que había pasado. Se trata de las suposiciones que hace la gente sobre quién pertenece en ciertos espacios. Una señora, cerca del frente, me sonrió con complicidad. ¿Quién tiene derecho a crear arte y quién solo puede observarlo? Robert intentaba hacerse para atrás, pero ya estaba rodeado por la gente. ¿Quién tiene derecho a ocupar un lugar en las galerías y museos?
Mi voz seguía tranquila, pero todavía sentía el pulso en la muñeca donde él me apretó. Esta pieza me llevó 6 meses terminarla. Hice una señal hacia la pintura y vi cómo Robert intentaba dejar mi copa en cualquier mesa. Cada técnica que ven aquí la aprendí por mi cuenta, viendo videos en YouTube y libros de la biblioteca. Algunas personas soltaron un suspiro y noté cómo nos miraban, a Robert y a mí. Nada de escuelas de arte carísimas, ni de deudas millonarias por educación. Solo muchas noches sin dormir viendo tutoriales y practicando en mi depa chiquito. Un guardia de seguridad, al que Robert ya había llamado antes, nos miraba con los brazos cruzados, bien atento a todo. Fui desarrollando mis propios métodos, pura prueba y error, mezclando técnicas tradicionales con lo que yo misma iba descubriendo. Usé esa palabra exacta que Robert me había dicho antes, claroscuro, y le conté cómo la aprendí viendo un documental de arte renacentista. La onda de las capas. Bueno, eso salió de estar experimentando con diferentes pinceles y ver qué pasaba. Ya traía la muñeca hecha pedazos, pero no paré de trabajar. Todo el rollo de la teoría del color fue porque no podía estar desperdiciando pintura. Tenía que planear todo súper bien. Alguien se animó a aplaudir desde el fondo, pero se detuvo en seco cuando notó que nadie más le siguió el juego. Cada parte de la pieza representa una barrera diferente que me ha tocado enfrentar en este mundo. La curadora estaba a mi izquierda, asintiendo y viéndose satisfecha por cómo iba llevando todo. Desde gente que asume que ni entiendo mi propia chamba, hasta quienes me han agarrado y movido a la fuerza porque, según ellos, estorbaba o estaba parada en el lugar equivocado. Eso hizo que varios del público soltara un suspiro de sorpresa. Terminé dándoles las gracias otra vez, y les dije que ojalá ahora vieran la pieza con otros ojos. En eso, la curadora se acercó como si nada, y me quitó el micrófono, apretándome el hombro rápido. Gracias, Riley, por compartirnos esa visión tan valiosa de tu proceso. Se dirigió a toda la sala con una voz cálida y formal. Los invito a que recorran la colección de nuevo, ahora con esta perspectiva. La gente empezó a moverse despacito, armando grupitos. Yo me bajé del estrado y de volada se me acercaron, unos para preguntarme sobre mis técnicas, otros solo para mostrarme su apoyo sin decir nada. Una señora ya grande se acercó y me susurró que vio todo y que le parecía horrible el comportamiento de Robert. Un chavo joven me preguntó si tenía alguna página para vender impresiones. Me quedé contestando preguntas y dando la mano como 10 minutos, intentando mantenerme profesional, aunque ya no aguantaba el dolor en la muñeca. De pronto sentía a alguien detrás. Volteé y ahí estaba Robert, parado demasiado cerca. Tenemos que hablar de este malentendido. Me soltó en voz baja y con urgencia. Me hice para atrás, rumbo al baño, pero él me siguió por el pasillo. Mira, obviamente no tenía idea de quién eras. Sudaba y volteaba nervioso para ver si alguien lo veía. Todo esto es un gran malentendido que podemos aclarar ya mismo. Miré mi muñeca, que ya se estaba poniendo morada. Agarrar a alguien tan fuerte como para dejarle moretones no es ningún malentendido. Él estiró la mano hacia mí y yo di otro paso atrás. Me agrediste, y fue delante de testigos. Se le puso la cara roja y empezó a discutir, pero yo mejor me di la vuelta y me fui. Entré al baño y cerré con seguro. Por fin pude ver bien mi muñeca. Las marcas de sus dedos estaban oscuras y súper visibles en mi piel. Puse la mano bajo el agua fría, intentando no llorar de pura impotencia y dolor. Cuando salí, el guardia de seguridad me esperaba en el pasillo. Señorita Turner, vi lo que pasó cuando ese hombre la agarró hace rato. Se veía de verdad preocupado. Él vino a quejarse diciendo que usted andaba ebria y molestando a la gente, pero yo vi cómo le apretó la muñeca, me dijo, señalando mi brazo. ¿Quiere levantar un reporte por esto? Le enseñé la muñeca y noté cómo le cambiaba la cara. Esto sí se va a poner serio, comentó, sacando una libreta. Puedo documentarlo ahorita si gusta. Antes de que pudiera contestar, apareció Cadence en la esquina, toda molesta. Riley, no manches, tengo todo grabado. Levantó su celular. Empecé a grabar cuando él empezó con su rollo de que las mujeres no entienden de arte. Tenía una cara mezcla de coraje y solidaridad. ¿Quieres que te lo mande? Me enseñó un pedazo del video y se escuchaba clarito la voz de Robert diciendo que las mujeres carecen de la capacidad biológica para el pensamiento abstracto. Esto es evidencia por si la necesitas. El guardia también se interesó en el video. Yo apenas iba entendiendo todo cuando la curadora nos encontró en el pasillo. Riley, ¿podemos hablar en privado un momento? Me llevó a una oficina chiquita detrás de la galería principal. Necesito preguntarte si quieres hacer una declaración formal de lo que pasó esta noche. Se sentó frente a mí, con cara de verdadera preocupación. Pero tengo que decirte que Robert es uno de nuestros principales donadores. Se le notaba en la cara que estaba haciendo cuentas mentales. La galería quiere apoyarte, pero esto sí podría complicarse. Vio mi muñeca. Eso se ve doloroso. ¿Ya pensaste en ir al médico? Me cayó el 20 de que esto era mucho más grande que solo un tipo grosero insultándome en mi propia inauguración. Me levanté de la silla y le dije a la curadora que necesitaba un momento. Luego fui directo al baño, donde la luz era suficiente para ver bien el daño. Mi muñeca estaba peor de lo que pensaba, ya con marcas moradas justo donde cada dedo de Robert se me había clavado. Saqué el celular y tomé fotos desde varios ángulos, cuidando que se viera la hora en cada una, y volví a poner la mano bajo el agua fría para ver si bajaba la hinchazón. La puerta del baño se abrió y entró otra mujer, que al ver mi muñeca me preguntó si estaba bien. Le platiqué lo que pasó y me dijo que lo había presenciado todo. Me dio su tarjeta por si luego necesitaba una declaración de testigo. Cuando regresé a la oficina, la curadora estaba al teléfono, visiblemente estresada, y al colgar me dijo que Robert ya había contactado al dueño de la galería y le estaba diciendo que yo solo quería arruinarle la reputación. Al día siguiente, todavía acostada en mi cama, sonó mi celular y era Weston Méndez, el dueño de la galería, que se presentó con una voz súper cuidadosa, como si caminara sobre vidrio roto. Me pidió que fuera esa tarde
tarde para hablar del asunto. Mencionó que Robert era un patrocinador clave que había donado más de $200,000 a lo largo de los años. Se le oía tecleando mientras hablaba, seguramente ya armando un comunicado para controlar el daño. Cuando colgó, me llegó un correo de Adriana Whitehead, una de las coleccionistas serias que reconocí de la noche anterior. Quería platicar sobre comprar mi segunda obra más grande, pero de entrada me preguntó si todo este drama podría afectar el valor futuro de la pieza, y eso sí me cayó como balde de agua fría porque ni me había puesto a pensar cómo esto podía afectar mis ventas de verdad. Mientras le contestaba, me llegó otro correo de Dorian Holcomb, el de la revista de arte local, diciéndome que 3 personas diferentes lo habían buscado para contarle que presenciaron algo importante en la inauguración y quería saber si le daba una entrevista exclusiva. Cerré la laptop y me quedé en el sillón unos 20 minutos, nomás viendo la pared, y luego abrí Instagram para escribir una publicación sobre lo que pasó, sin mencionar a Robert. Hablé del elitismo en los espacios de arte, de los hombres que sienten que la cultura les pertenece, de los moretones en mi muñeca que me dejó alguien que pensó que no tenía derecho a estar en mi propia exposición. No pasaron ni 10 minutos de haber publicado cuando mi celular empezó a vibrar sin parar por las notificaciones. Los comentarios llegaban tan rápido que ni los podía leer todos. Algunos mensajes eran de apoyo, mujeres contando sus propias historias, pero otros me decían exagerada, que solo quería arruinarle la vida a un hombre inocente por un malentendido. Me marcó la publirelacionista de la galería y me sugirió que revisara mi declaración de artista en su página, que la hiciera más neutral, evitando cualquier mención del incidente de anoche. Le respondí que mi trabajo siempre había sido cuestionar las suposiciones y las dinámicas de poder, y que cambiar mi declaración ahora era ceder justo ante lo que significa Robert. Ella suspiró y dijo que tenía que hablarlo con Weston, que querían proteger tanto mi exposición como la reputación de la galería. Los comentarios en Instagram no paraban, y algunos se pusieron muy pesados. Gente que ni conozco diciéndome que merecía algo peor que la muñeca lastimada, que mujeres como yo estaban arruinando el arte. Me llegó un mensaje con la dirección de mi estudio, que jamás he publicado, diciendo que sabían dónde encontrarme si seguía hablando. Me temblaban las manos mientras tomaba capturas de pantalla de ese y de otros que sí me dieron miedo. El guardia de seguridad de la galería me habló y me preguntó si podía pasar a levantar un reporte oficial del incidente, porque él vio cuando Robert me agarró. Nos vimos en la galería una hora después, tomó fotos de mi muñeca con su celular del trabajo, escribió todo lo que le conté sobre lo que Robert dijo e hizo. Me mostró sus notas de la noche anterior donde puso que Robert intentó que me sacaran por estar ebria, cuando ni una copa de champaña había terminado. Todo ese trámite duró como una hora y se sintió rarísimo, como si esto ya fuera legal y no solo un mal rato en una inauguración. Aproveché para pedirle directo a Weston que vetara a Robert de la galería mientras durara mi exposición. Él se acomodó en su silla y dijo que primero tenía que ver el reporte de seguridad, que para vetar a un donador importante necesitaba permiso del consejo, pero que lo iba a tomar en serio. Se veía clarito que estaba pensando si era peor perder el dinero de Robert o aguantar la mala fama de dejarlo entrar. Esa noche, Cadence me mandó el video por un enlace seguro y fuimos a su depa a verlo juntas en su laptop. El audio era lo bastante nítido para oír a Robert diciendo que las mujeres no tienen capacidad biológica para el pensamiento abstracto y que seguro yo estaba ahí buscando patrocinadores. Platicamos como 2 horas sobre si hacerlo público ayudaría o solo haría un circo. Ella decía que si se hacía viral podría llamar la atención por las razones equivocadas, pero quedarme callada era dejar que Robert siguiera igual con otras mujeres. No dimos con la respuesta, solo le dábamos vueltas al tema del consentimiento, las consecuencias y que de verdad podía cambiar algo, y que era puro drama. Me vibró el celular con un mensaje de Adriana, preguntando si podía pasar por la galería a hablar sobre la compra de una de mis piezas. Nos vimos ahí al día siguiente, y se fue directo a mi segundo cuadro más grande, el de azules profundos y vetas cobrizas. Se quedó viéndolo un minuto entero, y luego me dijo que quería apartarlo, pero que si le consideraba un descuento por todo lo que pasó en la inauguración. Movía los dedos frente a la pintura mientras explicaba que, aunque le fascinaba la obra, temía que el drama bajara su valor, y que otros coleccionistas la vieran con otros ojos. Sentí un nudo en el estómago porque justo eso era lo que más me preocupaba, que por culpa de Robert acabara perdiendo ventas y oportunidades. Me ofreció un 20% menos, casi $3,000 menos por una pieza que me tomó 4 meses terminar. Le dije que lo iba a pensar y le avisaría antes de que acabara la semana. Esa noche, mi amiga abogada me llamó para vernos a tomar un café, porque había visto mi publicación en redes, y quería hablar del tema legal. Nos fuimos a un lugar cerca de mi depa y sacó su libreta, dibujando diagramas mientras me explicaba cómo funciona la ley de difamación, y que aunque Robert hizo mal, debía tener mucho cuidado con lo que publicaba. Me explicó que la verdad ayuda, pero se necesitan pruebas de todo, que decir que él me agredió era riesgoso si no tenía testigos dispuestos a declarar, y que con dinero podía alargar un juicio aunque lo tuviera perdido. Me sugirió apegarme a hechos comprobados, solo decir lo que dijo frente a testigos, y evitar opiniones o interpretaciones. Iba anotando todas las formas en que esto podía salir mal. Cómo tener la razón no siempre alcanza si no puedes costearte un pleito legal. Grabé la plática en mi celular para acordarme después de todo lo que dijo. Al día siguiente fui a urgencias porque la muñeca me seguía doliendo y quería un papel oficial. La sala estaba llenísima, y me tardaron 3 horas en pasar. La doctora revisó mi muñeca, la movió para todos lados mientras yo le contaba lo que pasó en la galería. Me dijo que era un esguince leve, nada roto, pero los moretones y la hinchazón cuadraban con alguien que me apretó demasiado. Me salió en $85 después del seguro, dinero que de verdad no me sobraba, pero necesitaba el reporte. Me imprimió el documento con fotos del moretón y me dijo que me pusiera hielo y tomara ibuprofeno. En la farmacia gasté otros $12. Mientras me ponía el hielo en la muñeca, Dorian me llamó para ver si podíamos platicar en persona sobre su idea para el artículo. Al día siguiente, fue a mi estudio con su grabadora y libreta,
revisando mis pinturas mientras me platicaba que pensaba escribir un artículo sobre el sexismo en las galerías, pero sin mencionar a Robert por su nombre. Me dijo que podía tomar un incidente reciente como ejemplo, y a partir de ahí, abrir la conversación sobre cómo se trata a las artistas mujeres en ese ambiente. Me pareció una solución intermedia que ayudaba a poner el tema sobre la mesa, y al mismo tiempo, nos protegía legalmente a todos, aunque confieso que una parte de mí hubiera querido que dijera los nombres y quemara a todos. Me entrevistó durante una hora, preguntándome sobre otras veces en que había vivido algo similar, y fue entonces que me cayó el 20 de que tenía decenas de historias parecidas. 3 días después, mientras trabajaba en mi estudio, llegó un correo de un despacho de abogados. Literalmente me temblaban las manos al abrirlo y leer la advertencia formal del abogado de Robert, amenazando con acciones legales si seguía hablando de lo ocurrido en público. Usaban palabras como difamación, mala fe y daño a la reputación, y advertían con demandas civiles y penales si no le bajaba de inmediato. En menos de medio minuto se la reenvié a mi amiga abogada, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Ella me regresó la llamada en menos de una hora y me explicó que la carta era, sobre todo, una forma de intimidación, pero que no podíamos tomarlo a la ligera porque el tipo tenía el dinero para complicarme la vida, aunque su caso fuera frágil. Al día siguiente, la galería me llamó y la asistente de Weston dijo que querían proponer una reunión mediada entre Robert y yo para tratar de arreglar las cosas en corto. Acepté, pero les dejé muy claro que quería testigos presentes y que primero debíamos acordar qué temas sí y cuáles no íbamos a tocar. La cita quedó para el martes siguiente, a las 2, en la sala de juntas de la galería. Pasé todo el fin de semana preparándome. Escribí lo que quería decir y lo practiqué frente al espejo del baño, una y otra vez. Llegó el martes y, al entrar a la sala, vi que Robert ya estaba ahí con su abogado, con cara de fastidio, como si le estuvieran haciendo perder el tiempo. La mediadora, una señora de unos 50 años, no dejaba de hablar sobre la importancia de encontrar puntos en común y avanzar de manera positiva. Robert soltó lo que él llamó una disculpa, pero la verdad solo dijo que lamentaba cualquier malentendido y que jamás fue su intención ofender a nadie. Se puso a hablar de su pasión por el arte y de cómo a veces eso podía malinterpretarse, pero nunca admitió que me había tocado, ni tampoco reconoció los comentarios horribles que hizo sobre las mujeres. Yo dejé bien claro que me había lastimado físicamente y que sus palabras habían sido sexistas, que no se trataba de un simple malentendido, sino de su manera de actuar. Su abogado no paraba de meterse para maquillar lo que decía Robert y hacerlo sonar menos grave, pero en ningún momento asumieron responsabilidad. Después de dar vueltas y vueltas durante una hora, la publirelacionista de la galería salió con la idea de tomar una foto dándonos la mano para el boletín, según esto para mostrar que todo estaba en paz. Le dije en ese momento que no, que una foto fingida de reconciliación borraría todo lo que yo había vivido y echaría por la borda el sentido de mi obra. Robert se puso rojo y murmuró algo sobre que yo era una problemática, pero su abogado se apresuró a taparlo. Así terminó la reunión, sin resolver nada, salvo que Robert no iba a aparecerse en los eventos de mi exposición. 2 días después, Adriana me mandó un mensaje para ver si podía visitar mi estudio y conocer más de mi trabajo. Llegó con café y se quedó 2 horas viendo todo con mucha atención, preguntándome sobre mi proceso y los temas que abordo en mi arte. Me dijo que estar presente en la inauguración le ayudó a comprender mucho mejor mi obra y que ahora veía la manera en que exploro el poder y las suposiciones en cada pieza. Al final, compró 2 piezas chicas a precio completo, además de la grande que ya le había gustado, y me explicó que después de entender el trasfondo de mi trabajo, ya no le parecía necesario pedir descuento. Después de que se fue, me senté en la computadora y redacté una queja formal dirigida a la galería, adjuntando todas las pruebas que tenía, el informe médico de urgencias, los horarios detallados, capturas de pantalla de mensajes amenazantes y una cronología puntual de los hechos. Se la envié directamente a Weston, solicitando una revisión formal y medidas concretas para que ningún otro artista tuviera que pasar por lo mismo. Su asistente confirmó de inmediato que la recibieron y prometió que la analizarían a fondo esa semana, aunque la verdad yo dudaba si realmente iban a hacer algo o solo querían cubrirse legalmente. 3 días después, Weston me mandó un correo con un borrador de nuevas reglas para los eventos, pidiéndome mi opinión sobre el texto. Abrí el documento y vi 6 páginas de normas sobre el comportamiento adecuado en la galería. Casi todo me pareció razonable, pero la sección de consecuencias solo decía cosas como podría resultar en expulsión, sin especificar nada más. Le hice mis anotaciones y sugerí que agregaran frases claras sobre prohibir la entrada a quienes agredan a artistas o hagan comentarios discriminatorios. A la mañana siguiente, Dorian me mandó el enlace a su artículo publicado en un sitio de arte local, con una nota diciendo que ya se estaba compartiendo en todos lados. El texto hablaba de patrones que él ha visto a lo largo de los años en las galerías, sin mencionar ni a Robert ni a mí. Escribió sobre cómo quienes tienen dinero tratan a los artistas como si fueran sus empleados y sobre la manera en que las galerías suelen proteger más a los donantes que a los propios creadores. En 2 horas, el artículo superó los 3.000 compartidos y la sección de comentarios se llenó de historias de otros artistas. Algunos pintores contaron cómo los ignoraron en sus propias inauguraciones. Fotógrafos relataron casos donde coleccionistas les explicaban su propio trabajo y escultores dijeron que los confundieron con asistentes en sus muestras. Entre tanto apoyo, también hubo comentarios molestos de coleccionistas que decían que los artistas deberían conformarse con cualquier atención. Otras personas escribieron textos larguísimos, diciendo que todo esto era pura cultura de la cancelación destruyendo el arte. Incluso hubo algunos coleccionistas que amenazaron con dejar de comprar en galerías que apoyaran a artistas sensibles. Cerré la laptop después de leer un comentario especialmente desagradable sobre mujeres artistas haciéndose las víctimas para llamar la atención, y aunque mi celular no paraba de sonar con notificaciones de Instagram, mejor las apagué para poder estar en paz. Esa noche me llegó un mensaje de una chica llamada Sara,
Decía que tenía 22 años y que apenas estaba empezando a mostrar su trabajo. Me contó que mi artículo la hizo sentir menos sola respecto a lo que le ha tocado vivir en galerías. Me platicó que en su primera colectiva, un señor la agarró y le soltó que estaba demasiado guapa como para perder el tiempo pintando. Al leer su mensaje recordé que esto era más grande que solo mi problema con Robert. Al día siguiente, el guardia de la galería me mandó un mensaje con una foto. Ahí salía Robert discutiendo con el staff en la entrada de una inauguración nueva. El guardia me explicó que lo habían dejado afuera por mi queja, que seguía en revisión. En ese momento sentí como por fin se me quitaba un peso de encima. Saber que la galería sí estaba actuando, aunque fuera solo por ahora, me dio cierta tranquilidad. Más tarde, esa misma semana, Adriana me marcó para platicar de su compra después de su visita a mi estudio. Al final se decidió por una de mis piezas medianas, en vez de la grande que le había gustado primero. Me dijo que los $12,000 de la mediana le quedaban mejor para su colección que los $25,000 de la grande. Me quedé pensando si sí hubiera comprado la grande a precio completo, si no se hubiera complicado todo lo de Robert. Cuando colgué, me senté en la mesa de la cocina con mi libreta y calculadora a sacar cuentas. La galería se iba a quedar con el 40% de los $12,000, así que a mí me iban a quedar $7,200. Mi visita a urgencias, descontando el seguro, salió en $350. La renta ya casi vencía y tocaba pagar $1,800. Entre materiales y otros gastos, me iba a alcanzar para salir del apuro, pero tampoco me iba a sobrar mucho. La verdad, las cuentas salieron más apretadas de lo que imaginaba para mi primera venta grande, pero mínimo podía cubrir todo. El lunes en la mañana me llegó otro correo de Weston con la versión final del nuevo código de conducta de la galería. Metieron casi todas mis sugerencias. Incluso añadieron lenguaje directo sobre contacto físico y acoso. Ahora el documento decía clarito que cualquier persona que agrediera a un artista o hiciera comentarios discriminatorios sería expulsada de inmediato y vetada de la galería. Esa tarde manejé para allá y vi cómo colocaban un letrero grandote junto a la entrada con las nuevas reglas. El letrero listaba las conductas prohibidas con palabras claras e incluía un código QR para reportar cualquier problema. Verlo ya instalado me hizo sentir que de verdad se había logrado algo, aunque la neta no debería haberse tardado tanto. 2 días después llegó una carta certificada del abogado de Robert, con una última declaración. Decía que su cliente dejaría de contactarme si yo aceptaba ya no hablar del tema en público. La leí 2 veces y la guardé en mi archivero, sin contestar nada, porque sentí que a veces el silencio es la mejor respuesta. Ese fin de semana me escribió por correo un centro cultural del centro, preguntando si quería dar una charla para jóvenes artistas sobre cómo moverse en inauguraciones y lidiar con coleccionistas complicados. Dije que sí de volada y agendamos para el mes siguiente. Preparar la charla me ayudó a enfocarme en algo bueno, en vez de seguirme enganchando con el drama. Empecé a apuntar consejos prácticos, como ir acompañado a inauguraciones o documentar cualquier incidente. El centro subió la invitación a sus redes y, en un día, ya tenía 50 personas inscritas. También me llegaron varios mensajes de estudiantes emocionados por escuchar mis tips sobre el mundo de las galerías. Una chava me escribió que le daba miedo exponer por tantas historias feas que había escuchado, pero que mi experiencia la animó a intentarlo. Le metí más contenido útil a la charla, como poner límites y conocer bien tus derechos como artista. La semana antes de la charla, practiqué frente al espejo del baño y hasta cronometré todo para no pasarme de la hora. Un día después de la charla, fui a mi estudio y me planté por fin frente a un lienzo en blanco, algo que no hacía desde la inauguración. Sin pensarlo mucho, mis manos empezaron a mezclar colores distintos a los de siempre, tonos más intensos y ocupando más espacio en el lienzo. Las pinceladas me salieron más seguras y anchas, mientras procesaba todo lo que había pasado esas semanas. Pinté 6 horas seguidas sin voltear a ver el celular, solo dejando que todo fluyera. Cuando por fin me alejé a ver la pieza, no se parecía nada a lo que había hecho antes, pero sentí que era mucho más yo que cualquier otra cosa que hubiera pintado. Esa noche abrí la laptop y me puse a revisar mis redes para agregar filtros de palabras que ya no quería ver. Cadence llegó con comida y me ayudó a poner reglas de moderación, para que los comentarios necesitaran mi aprobación antes de salir. Me enseñó a bloquear dominios enteros y a desactivar las solicitudes de mensajes de desconocidos. Pasamos como 3 horas ajustando todo para que yo pudiera decidir quién tenía acceso a mi espacio en línea. Al día siguiente, fui a dejar unas tarjetas a la galería y vi al guardia que me ayudó aquella noche. Me acerqué y le agradecí por haber hecho el reporte y tomado fotos de mi muñeca cuando Robert me agarró. Me contó que la galería ya había traído a alguien para capacitar al personal sobre cómo manejar situaciones similares, desde detectar conductas raras hasta intervenir antes de que algo pase con artistas o invitados. Me dijo que estaba orgulloso de cómo manejé todo y que alzar la voz ayudó a que la galería fuera un lugar más seguro para todos. Sus palabras se me quedaron dando vueltas mientras regresaba manejando a casa, pensando que tal vez sí salió algo bueno de todo este relajo. 2 días después, Cadence y yo nos vimos para tomar café en nuestro lugar de siempre, cerca del centro cultural. Sacó su celular y me puso el video donde le pasó la copa de champaña a Robert, y nos atacamos de la risa por la cara que puso. Hablamos de lo perfecto que fue que justo en ese momento la curadora me llamara para hablar. Cadence dijo que esa expresión de susto absoluto en su cara nunca iba a dejar de hacernos reír. Reírnos de eso me ayudó a sentirme menos como víctima, y más como alguien que supo salir adelante de una mala jugada. Llegó el último fin de semana de la expo, y me la pasé esos 2 días en la galería, viendo cómo la gente se detenía a ver mi trabajo.
El sábado, logré vender 3 piezas, incluso una a un coleccionista que se aventó 4 horas de camino solo para ver la muestra. El domingo recibí 2 mensajes de coleccionistas muy interesados en venir a mi estudio para ver más de mis obras. Por fin mis pinturas empezaban a decirlo todo por sí solas, sin que pesara el drama de la noche de inauguración. La gente me preguntaba sobre mi proceso y en qué me inspiró, sin sacar el tema de lo que pasó con Robert. Ese lunes me senté a escribir una publicación, agradeciendo a todos los que me apoyaron estas últimas semanas. Incluí el enlace al nuevo código de conducta de la galería, y conté lo orgullosa que me sentía de exponer ahí ahora que tenían esas políticas en marcha. En menos de una hora, la publicación ya tenía cientos de likes y comentarios de artistas que compartían sus propias experiencias. Otras 3 galerías me escribieron para pedirme una copia del reglamento, porque querían adaptarlo a sus espacios. Ver que otros lugares tomaban en serio este tema gracias a lo que yo compartí, me hizo sentir que todo el estrés había valido la pena. El miércoles en la tarde, Weston me llamó para contarme que la junta ya había tomado una decisión final sobre Robert. Lo vetaron de todos los eventos de la galería durante 6 meses, y al terminar ese tiempo, revisarán si puede volver. Weston me explicó que Robert tendría que tomar un curso de sensibilización y escribir una disculpa formal antes de siquiera pensar en dejarlo regresar. No era la expulsión definitiva que yo quería, pero ver que un donante tan importante sí tuvo consecuencias reales ya era mucho más de lo que esperaba. La semana siguiente, ya estaba de vuelta en mi estudio trabajando en una nueva serie cuando me di cuenta de que la pulsera del hospital seguía ahí, en mi escritorio. La agarré y la clavé en el corcho, junto a las fotos de mis piezas terminadas. Cada vez que la veía, me acordaba de que sí valió la pena alzar la voz, aunque diera miedo y fuera complicado. Puse más pintura fresca en la paleta y agarré la brocha más grande para empezar un lienzo nuevo. Ahora el trabajo se sentía diferente, como si por fin pudiera ocupar todo el espacio que necesitara sin tener que disculparme por hacerlo. Mi celular vibró con un mensaje de Cadence. Otra galería quería platicar conmigo para una colectiva el próximo año. Sonreí y puse el celular boca abajo para seguir pintando, porque justo en ese instante, crear era el lugar donde más quería estar.